uno de los libros más, o no uno de los más, el libro más importante que alguna vez se haya escrito. ¿Saben cuánto tiempo llevó en escribirlo? Para los chicos, cerca de 1500 años, el libro que nosotros tenemos, La Revelación de Dios. Un solo autor, escrito por más de 40 personas, en diferentes épocas, en diferentes culturas, y a pesar de todas estas diferencias de cultura, de situaciones, todos hablaron de una sola cosa, ¿sí? Todos hablaron de alguien, ¿sí? El Antiguo Testamento fue preparando la venida de ese alguien del cual hablaba. Se fue revelando a lo largo de todo el Antiguo Testamento de una y otra manera. Esa revelación fue cada vez más progresiva. En el Nuevo Testamento, los evangelios revelan a esta persona que hablaba el Antiguo Testamento, ¿sí? Y lo revelan a Jesucristo como ese Mesías que hablaba el Antiguo Testamento. Él es el Cristo y se presenta en los evangelios a Jesucristo como el Dios hecho carne que vino al mundo a salvar a su pueblo, ¿sí? Los evangelios nos cuentan su vida y obra. Por eso el nombre de los evangelios, ¿sí? Después en el libro de Hechos se nos muestra cómo ese mensaje de salvación de Jesucristo comienza a expandirse por todo el mundo. En las epístolas se explica la teología acerca de la obra de Cristo y cómo se personifica y cómo se personifica, ¿sí? En su cuerpo, en la iglesia, ¿sí? Finalmente en Apocalipsis se lo muestra como a él como en un trono, como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, ¿sí? De principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, Cristo es el centro, ¿sí? De las Escrituras. Y Colosenses se da la particularidad que la herejía iba en contra de esta persona, de Cristo, ¿sí? Amenazaba a la iglesia de Colosenses. Las herejías negaban la humanidad por un lado de Jesucristo, afirmaban que Cristo era solamente uno entre muchos espíritus que emanaban de Dios. Él era uno de los espíritus buenos que salía de Dios. Enseñaban un dualismo filosófico que sostenía que el espíritu por un lado era bueno, pero la carne era mala. Entonces, según sus creencias, o las creencias que se estaban metiendo en la iglesia de Colosenses, no es que ellos lo creían, pero amenazaba, es que de toda la emanación buena de Dios, Cristo era una, pero Él no podía encarnarse hacerse carne porque la carne era mala, ¿sí? La materia era considerada mala por estas doctrinas. Por lo tanto, la idea de que Dios pudiera hacerse hombre les parecía absurda. Por lo tanto, no solamente negaban, por un lado, la humanidad de Cristo, sino también su deidad, ¿sí? El ataque que se daba a los colosenses era sobre la persona de Cristo, ¿sí? Ahora, también no quedaba ahí, la iglesia también era amenazada acerca de la suficiencia de Cristo para salvarnos. Enseñaban que además del Evangelio, era necesario un conocimiento superior, místico, algo oculto. Se promovía también la adoración a los ángeles o a los seres espirituales, a las emanaciones, como la doctrina estaba metiéndose. Incluían también ceremonias judías. Y todas estas doctrinas estaban amenazando a la iglesia, ¿sí? Epafras, que era aquel que predicó y fundó, es que va a Pablo, que está encarcelado, y les escribe esta carta, Pablo, para poder contrarrestar estas amenazas, ¿sí? Entonces, sin dudas, el aspecto más grave de la herejía que podían estar enfrentando los hermanos en Colosa era el rechazo de la deidad de Jesucristo, ¿sí? Antes de abordar otros temas, Pablo defiende con firmeza esta doctrina que es fundamental para nosotros, ¿sí? Hay muchas partes en las Escrituras que hablan de la deidad de Cristo. Para mí Juan 5 es una de las más fuertes, más contundentes, pero Colosenses es con firmeza una de las defensas más fuertes acerca de la persona de Cristo, su obra, su deidad, pero también es una de las más torcidas, ¿sí? O de la cual muchos torcieron esta porción, ¿sí?
Entonces, ahora bien, de acuerdo a cómo viene desarrollando la carta, para que nosotros nos pongamos en contexto a lo que vamos a leer, Pablo terminaba diciendo de que nosotros fuimos, en el versículo 13, habíamos sido trasladados de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás al reino de Cristo. Y ahora la pregunta es, ¿quién es este rey hacia el reino del cual nosotros fuimos trasladados? Y eso es lo que vamos a ver en Colosenses 1, del 15 al 19. El título, el mensaje de esta noche es la preeminencia de Jesucristo. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿Sí? La preeminencia de Jesucristo. La palabra preeminencia implica excelencia, implica supremacía, superioridad de Cristo sobre todas las cosas. Significa que Él ocupa una posición suprema en relación a todo lo que es creado, ¿sí? Él es supremo, Él está por encima de toda la creación. Jesucristo, está diciendo Pablo, tiene un rango, tiene una dignidad, una importancia, una autoridad superior, destacando por sus cualidades, por sus logros, por su capacidad. Cristo es preeminente en todo. Él es preeminente en la creación y Él es preeminente en la redención. Es lo que nos viene diciendo acá, ¿sí? Entonces, la preeminencia de Cristo en la creación, vemos del versículo 15 al 19, Cristo es superior, Él es preeminente, Él es más excelente porque Él es más excelente y Él es superior a la creación porque Él es el creador. Es lo que dice Pablo, ¿sí? Pero centrémonos a las afirmaciones. Primero Él afirma que Él es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Eso después nos hace a nosotros, o enfatiza, o nos hace acordar a algo en Génesis, ¿sí? Que el hombre fue creado a imagen de Dios. En cierta manera hay un paralelismo, pero la afirmación de Cristo de que Jesús es la imagen de Dios va mucho más allá que el hombre en el principio, ¿sí? Porque no solamente Jesucristo refleja a Dios como lo hace el hombre, sino que Jesucristo es Dios en esencia y en plenitud. ¿Sí? No es solamente que como nosotros lo refleja Dios, sino que Él es Dios. Por eso Él es, el sentido de que Él es la imagen de Dios tiene mucho más peso, ¿sí? Colosenses 2:9 nos dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Podemos ver plenitud, porque es tan importante en la carta, según Pablo, ¿sí? Pero en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad. Todo lo que Dios es habita en forma corporal en Cristo. Por lo que aunque el hombre fue creado a imagen de Dios y el hombre recibió dominio sobre la creación, Jesús es diferente porque es Dios mismo revelado, ¿sí? Él es Dios mismo. A diferencia de nosotros, Él es Dios mismo. Y en Él habita toda la plenitud de la deidad. En Cristo, el Dios que nadie ha visto jamás, se hace visible. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y en este sentido, Juan afirma en Juan 14:9, dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús refleja
a Dios como esos rayos que reflejan al sol, ¿sí? Él es como dice Hebreos 1:13, es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Fíjense Hebreos, ¿sí? Por eso no es solamente una ocurrencia de Pablo, lo vemos a lo largo de las Escrituras. Él no adoptó la imagen de Dios en la encarnación, Él posee desde la eternidad, Él es la imagen misma de Dios, ¿sí? Y aunque el hombre posee inteligencia, posee emociones, posee voluntad como parte de esa imagen de Dios, nosotros compartimos eso con Dios, ¿sí? Nosotros no compartimos la esencia divina con Él. No poseemos inmutabilidad, no poseemos la omnipotencia, la omnipresencia. Y además, por causa del pecado, nuestra imagen que nosotros teníamos se fue manchada, ¿sí? Por causa del pecado, por causa de que trajo muerte, ¿sí? Se desfiguró en nosotros esa imagen, aunque aún nosotros somos portadores de la imagen de Dios, y lo vemos a lo largo de las Escrituras, que el hombre aún así es portador de la imagen, esta imagen fue afectada. Pero Cristo viene a restaurar esa imagen en nosotros, ¿sí? Él viene a restaurar. Por lo tanto, Jesucristo es, según Pablo, lo que está afirmando Colosenses, porque es tan fuerte, Él es la revelación completa, la revelación definitiva y perfecta de Dios, ¿sí? En el Antiguo Testamento Dios prohibió hacer imagen de Él porque nada podía representarlo perfectamente, ¿sí? Era una idolatría adorar algo que no fuera Dios. Pero en el Nuevo Testamento vemos aquel que es la imagen perfecta, aquel que es digno de recibir adoración. Él sí es digno de ser adorado. Él es la representación exacta, Él es Dios mismo, ¿sí? Cristo es el único retrato legítimo, como decía un teólogo, ¿sí? Él es el retrato legítimo que Dios mismo nos ha dado de su gloria. Ninguna imagen humana puede representar a Dios, dice un teólogo, adecuadamente, pero Cristo es la imagen perfecta y Él es digno de adoración. Él es la imagen perfecta. Dios se ha dado a conocer por medio de su Hijo. A Dios le agradó, Dios quiso manifestarse en Él, quiso reunir todas las cosas en Cristo. Ese fue el propósito de Dios de antes de la creación, reunir todas las cosas en su Hijo. Todo lo encaminó para su gloria. Por eso no hay nada malo. O sea, el mal y todas las cosas contribuyen a ese gran propósito de manifestarse en su Hijo, ¿sí? Jesucristo, dice Pablo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿sí? Y en este sentido es que esta porción, que a pesar de que es tan fuerte lo que Pablo dice, se la torció durante mucho tiempo, ¿sí? O a lo largo de la historia vieron muchos ataques acerca de esta porción, y han intentado torcerla diciendo desde Arrio en sus comienzos, de lo cual surge después para contrarrestar la doctrina arriana, el credo niceno, ¿sí? Pero también hoy los testigos de Jehová mismos atacan acerca de la deidad de Cristo, ¿sí? Ellos dicen, acá Colosenses dice que Él es primogénito, y si es primogénito quiere decir que Él es el primero en ser creado, y vamos a ver de que afirmar de que Cristo es el primer ser creado tiene muchos problemas. Uno tiene que torcer mucho la Escritura para hacerle decir eso. Cuando digo mucho es mucho torcerlo, ¿sí? Para interpretar, uno tiene que negar el contexto inmediato de lo que está diciendo Colosenses, tenemos que negar el propósito de la carta a Colosenses y tenemos que negar el resto de las Escrituras para poder afirmar eso, ¿sí? El primogénito de toda la creación no puede ser o no puede implicar de que Jesucristo es el primer ser creado. Él no puede ser o no puede implicar que Él es la primera criatura. Jesús no es el primero en una larga lista de creación. Él no es la primera criatura del resto de criaturas que Dios creó. Él no puede ser. Los testigos de Jehová y otros afirman de que Él es el primero de muchas cosas que Dios creó. Y eso es contrario a lo que Pablo está diciendo. Pablo no lo está diciendo en ese sentido, primogénito. Y claramente vamos a ver primero en el contexto y después las otras cosas. Fíjense lo que dice el 16.
¿Por qué Jesucristo es el primogénito de toda la creación? Porque Él es anterior a las criaturas, Él es distinto a las criaturas, Él es exaltado muy por encima de la criatura. Fíjense, Él es el primogénito porque en Él fueron creadas todas las cosas. No dicen otras cosas o algunas cosas. Él es el primogénito porque en Él fueron creadas todas las cosas. Todas las cosas es todas las cosas que Dios creó. Las que hay en los cielos, fíjense por si queda duda, dice Pablo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Sean visibles o sean invisibles, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjense la preeminencia de Cristo. Por eso Él es el primogénito, porque todo fue creado por Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas por Él. Fíjense que menciona todas, materiales, inmateriales, físicas, espirituales, sean personas, sean ángeles. Por lo tanto, Jesús no es un mero ángel. Los ángeles fueron creados por Él. Él no puede ser un ángel superior. Toda criatura fue creada por Él. Por este motivo, el versículo 16, Pablo coloca a Jesucristo como preeminente por sobre toda la creación. Él es más importante, Él es preeminente, Él es superior a toda criatura porque Él es el creador, ¿sí? A Jesús le pertenece todo el derecho, toda la dignidad de ser el primogénito en relación a toda la criatura. Él es digno. Y aunque primogénito muchas veces o puede traducirse o puede referirse a alguien que aparece primero en el orden cronológico, ¿sí? El primero que nace, generalmente se le hable, si uno tiene muchos hijos, uno se refiere al primogénito al que primero nació, en el orden cronológico, ¿sí? En la Biblia nosotros podemos ver que el principal significado de primogénito se relaciona con posición o rango, no tanto con el primero en nacer. Para rechazar la idea, o para reforzar, la idea, tanto en la cultura griega como en la judía, el primogénito era el hijo que tenía el derecho a la herencia. No era el que primero nacía, sino era simplemente, o no era que siempre el primer hijo tenía el derecho a heredar todo, o era el que merecía, o era el que era digno, o el que tenía la mayor herencia. Fíjense el caso de Jacob y Esaú. Esaú fue el primogénito en nacer en orden cronológico, él fue el que primero nació, pero la primogenitura le fue dada a Jacob. Él recibió la herencia, él fue el primogénito, ¿sí? En este sentido, Jesús es aquel que tiene el derecho de la herencia. Así como la tuvo Jacob, Jesús es el que tiene ese derecho de la herencia. No es en orden cronológico, sino es en posición, en rango, en derecho, ¿sí? Como primogénito, Él es el heredero, Él es el gobernante de todas las cosas, ¿sí? Por eso Él es el primogénito también. Y fíjense que en la historia, si nosotros vemos a Israel se le llama el primogénito, ¿sí? El primogénito de Dios. En Éxodo 4:22, en Jeremías 31:9, lo vemos en distintas partes del Antiguo Testamento. Y aunque no fue el primer pueblo en nacer, ocupó el primer lugar a los ojos de Dios entre todas las naciones, pero no era la primera nación. No fue la primera nación Israel, pero fue el primogénito de Dios. ¿Se entiende? No es el primero cronológicamente, no era la primera nación, pero sí era en rango o en importancia, sí era para Dios. Ocupó un lugar especial. En Salmo 89:27 Dios le dice del Mesías, dice, yo también le pondré por primogénito, luego afirma lo que significa así, el más excelso de los reyes de la tierra, ¿sí? Yo lo voy a poner al Mesías como el primogénito, el más excelso, el más importante, el soberano, ¿sí? De todo. En Apocalipsis 1:5, que vamos, después también Colosenses lo menciona, Él es el primogénito de los muertos, dice Jesucristo. Y aunque no haya sido la primera persona en resucitar en orden cronológico, Él es preeminente sobre los resucitados, ¿sí? Colosenses 1:18 dice que Él es el primogénito de los muertos. Pero había resucitado Lázaro, habían resucitado otros, y en el Antiguo Testamento también. Y hubieron personas que resucitaron, entonces no es el primero en resucitar, pero sí Él es el preeminente.
¿sí? Romanos 8:29 habla de Él como el primogénito entre muchos hermanos en relación con la iglesia, y en todos los casos vemos que primogénitos, todos los que mencionamos, ¿sí? Primogénito habla de superioridad en rango, no en orden de ser creado o no en un orden cronológico. Por otro lado, si afirmamos que Jesucristo es el primogénito, o si al afirmar que Jesucristo es el primogénito estamos afirmando que Él es el primer ser creado, estaríamos contradiciendo lo que dice Juan. Juan, que dice, en Juan 1:14 dice, primeramente Juan 1:1 dice, y en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del primogénito, dice. Gloria como del unigénito, único, ¿sí? Unigénito es único, y la Biblia no se contradice, ¿sí? Entonces, Él es único. Él no es el primero en una serie de seres creados, Él es único, pero Él no es. ¿Por qué Él es único? Porque Él no es un ser creado, Él fue engendrado, pero Él no fue creado, ¿sí? Y como expresó Teodoreto, que era un padre de la iglesia primitiva, también nosotros podemos preguntarnos, ¿sí? Si Cristo fue el unigénito, ¿podría ser el primogénito en el sentido que afirman de primero en orden en ser creado? Si Él es el unigénito, ¿podría ser el primogénito? Y luego, si Él es el primogénito, ¿podría ser el unigénito? ¿Cómo es posible que sea el primero entre muchos de su clase y al mismo tiempo el único de su clase? No obstante, resulta fácil poder confundirnos si pensamos o si afirmamos que primogénito implica primero en ser creado o primero en nacer o en un orden cronológico. Jesús es el unigénito, porque Él es único, no hay nadie igual a Él, Él fue engendrado, en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad, Él es el único que fue engendrado, Él es el único. Nosotros somos hijos adoptados, pero Jesucristo es el unigénito, el único que fue engendrado de Dios. Nadie más. Todo el resto fue creado, Él fue engendrado de Dios, no creado, eternamente con el Padre, uno con el Padre, uno con el Espíritu Santo, ¿sí? ¿Y en qué sentido está diciendo que Él es primogénito? Está diciendo que Él es preeminente, Él es más digno, el que tiene todo derecho. A Él le pertenece el derecho, toda dignidad, Él es el más digno, ¿sí? Y si Pablo estuviera queriendo afirmar que Él es el primer ser creado, en el original hubiese usado otra palabra y no la que utilizó, ¿sí? Además, si Pablo afirmara, esto tenemos que entender, si Pablo está afirmando o lo que Pablo está queriendo decir es que Él es el primer ser creado, Pablo, en vez de contrarrestar las doctrinas que se estaban metiendo en la iglesia, estaría contribuyendo. En vez de ayudarlo a Epafras a poder confrontar con las doctrinas que se estaban metiendo, en realidad le está favoreciendo. Y Pablo está contrarrestando esas doctrinas. Entonces, por eso es importante entender el contexto. El contexto es, lees un versículo, lees antes y después qué es lo que dice, qué es lo que la carta apunta, qué es lo que quiere decir en la carta y cómo se lo entiende en el libro, qué es lo que hicimos. El contexto, vimos el versículo que venía, lo vimos en la carta de Colosenses, lo vimos en el Nuevo Testamento y lo vimos en la Biblia, ¿sí? Entonces, Cristo es preeminente, Él es el primogénito de la creación porque Él es el creador. En Él fueron creadas todas las cosas y esto lo ratifica Juan 1:3, dice, todas las cosas por Él fueron creadas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreo 1:2 dice, en los postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, ¿sí? Por eso Él es el primogénito, Él es el heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él es el que recibe toda la herencia, Él es digno, Él es dueño de toda la creación. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, dice ahí Colosenses, ¿sí? En este sentido, Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, Colosenses nos está dando 3 afirmaciones de por qué Él es preeminente o por qué Él es el primogénito, Él es el más importante, el supremo.
porque Él es antes de la creación, por eso Él es más preeminente que la creación. Él es el creador, por eso Él es preeminente por sobre la creación. Y Él sostiene la creación, por eso Él es preeminente a la creación. Él es superior a la creación, porque Él está antes, Él la creó y Él la sostiene. Ese es Jesús. Y al estudiar la creación nosotros podemos hacernos una pequeña idea de lo que es el poder, lo que es el conocimiento, la sabiduría del Creador. Y yo creo que muchas veces somos, o de mi parte, yo no comprendo la magnitud de la creación. Simplemente hoy con toda la tecnología, video, cosas que podemos ver, podemos dimensionar un poquito lo que es la creación, que cuenta la gloria de Dios y el poder, pero es tan grande y eso muestra lo que es el poder de Dios, ¿sí? Para poder tener una idea, ¿sí? La distancia que hay entre la Tierra y el Sol son 150 millones de kilómetros, ¿sí? En astronomía eso se conoce como una unidad astronómica, ¿sí? La distancia que hay entre el Sol y la Tierra, y con eso se comparan distancias, ¿sí? Para ponerlo en perspectiva, en una unidad astronómica, en la distancia entre acá y el Sol, entran 11.700 planetas Tierra uno al lado del otro, ¿sí? En una unidad, para que vean lo que es una unidad astronómica, ¿sí? El Sol, que es 1.3 millones de veces más grande, porque es la cantidad de planetas que entran dentro de la Tierra, su diámetro es 100 veces más que la Tierra, en unidad astronómica es 0,0046, fíjense, casi nada, el radio, que es la mitad, desde el centro hasta la punta, es 0,0046, no es nada, digamos, en unidad astronómica. Pero la estrella más grande conocida su radio es de 8, de 0,0046, 8 unidades astronómicas, ¿sí? Es infinitamente superior, ¿sí? La Tierra, que la velocidad de la luz en 0,13 segundos, la luz recorre una vuelta. Ir alrededor de la vuelta de esta estrella más grande conocida llevaría más de 7 horas, ¿sí? En dar una vuelta, para que entiendan lo que es la magnitud. Si lo ponen en el centro del Sol, llegaría hasta Júpiter y más allá de Júpiter lo que fuera de esta estrella, para que entiendan. Y esta estrella, la más grande conocida, es una de las más de 200 billones de estrellas en lo que es el espacio conocido o visible, hasta donde el hombre puede llegar a ver. Y es aproximadamente una de las 200.000 billones de estrellas. Y dice Pablo que Él es el que sustenta todo eso, Él es el que creó todo eso, y Él es antes que todo eso. Ese es Jesús. Por eso Él es preeminente, Él es superior a todo eso, a todo lo observable. Cristo es preeminente, Él es superior a los ángeles y a todo el mundo invisible. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, ¿sí? Él es antes. Él no es un ángel distinto. Él creó a los ángeles. Hebreos 1:7, hablando de la superioridad, dice, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a los ministros llama de fuego, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, centro de tu reino. Y mientras los ángeles son seres creados para servir a Dios, Cristo se identifica como Dios mismo, con un trono eterno, con una autoridad suprema. Ese es a quien nosotros adoramos. Jesús fíjense, versículo 18, no es solamente preeminente a la creación y a los ángeles, Él es preeminente en la iglesia, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Hay muchas imágenes que hablan de la iglesia que son muy ricas, es una familia, un reino, un viñedo, un rebaño, un edificio, una novia, pero una de las más ricas y más contundentes es la iglesia como un cuerpo, un ser viviente. Y de este cuerpo que es la iglesia, Cristo es la cabeza, Él es el preeminente, Él es el más importante, Él es el supremo de la iglesia, Él es la cabeza, Él dirige a la iglesia, ¿sí? En ese sentido, a diferencia de los ángeles que son puestos para nuestro servicio y sirven a la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Se entiende la diferencia que Él no es un ángel?
Los ángeles son servidores nuestros. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es nuestra cabeza, Él es el preeminente, Él es el Señor. A este reino nosotros fuimos trasladados a un reino que Él es el Rey. ¿Sí? Para entender lo que es la magnitud del reino y la magnitud de su poder y gloria, ese es nuestro Rey. Cristo es el principio de la iglesia. El versículo 18 dice, Él es el que es el principio. Está hablando de la iglesia, ¿sí? El principio acá habla tanto de origen como de preeminencia, ¿sí? El origen de la iglesia, porque dice Efesios 1:4, Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, a través de su muerte, a través de la resurrección de Cristo, ¿sí? Él nos da vida, Él nos hace parte de su iglesia. Y como primicia, como cabeza del cuerpo, Cristo, ¿sí?, ocupa esa posición suprema. Él es el preeminente en la iglesia. Y en el versículo 18, Él sigue, en la tercera parte dice, el primogénito de entre los muertos, como habíamos mencionado anteriormente. No es que Él es el primero en resucitar, sino que Él resalta la supremacía de Cristo sobre los muertos, sobre todos los resucitados o los que van a resucitar. Él es supremo. Y la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección. Él vino a salvarnos, Él es nuestro representante. Su resurrección garantiza nuestra resurrección. Él es ese precursor, ¿sí?, de nuestra garantía eterna de resurrección. Finalmente, fíjense lo que continúa diciendo el versículo 18, para que en todo tenga preeminencia. Él es preeminente en todo, Él es supremo a la creación, a los ángeles, Él es supremo en la iglesia, Él es supremo en todo, para que en todo tenga preeminencia, el primer lugar en todo, ¿sí? Entonces, como resultado de su muerte y resurrección, Cristo tiene el primer lugar en todo. Fíjense en el versículo 18, contrasta esas falsas enseñanzas de que Jesucristo fuera una simple emanación buena de Dios. Pablo cita en Filipenses 2:8, dice que Cristo se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios también dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. ¿Sí? Entonces, ese Jesús que se humilló, aquel que es dueño de toda la creación, Él está antes de la creación, todo fue creado por Él, todo es sostenido por Él. Él se humilló a sí mismo, opacó o dejó de lado el uso independiente de sus atributos sin dejar de ser Dios, se hizo hombre. Y se humilló, pero en su muerte, luego de su muerte, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y este hombre que fue engendrado por Dios, ¿sí?, esta persona ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre. Toda la creación le rinde gloria, todos se someten a Él, es lo que dice Filipenses, ¿sí?, para que toda rodilla de los que están en los cielos, que fueron creados por Él, y los que están en la tierra, doblen su rodilla ante ¿quién? No ante el Verbo nomás, al Verbo que se hizo carne, que se humilló y que resucitó a Él, ¿sí? Jesús reina de manera soberana sobre el mundo visible, invisible y sobre la iglesia, ¿sí? Versículo 19 dice Pablo, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Por eso plenitud, el término plenitud, por las ideas gnósticas, podemos decir, porque se estaba gestionando un tipo de gnosticismo en aquella época, ellos referían plenitud para hacer referencia a los poderes, a los atributos divinos que se dividían en diferentes emanaciones, como dijimos, ¿sí? Entonces Pablo está diciendo que toda la plenitud de la deidad está íntegramente en Cristo, ¿sí? Ellos decían que la plenitud eran todas las emanaciones que salían de Dios, eran la plenitud de Dios. Pero Pablo dice, toda esa plenitud en realidad está en Cristo, toda la plenitud en Él.
Como dice Colosenses 2:9, en Él habita toda la plenitud de la deidad. No es que es un fragmento que está dividido en distintos espíritus y Cristo es una porción de eso, Él es todo, Dios. ¿Sí? Como dice un comentarista, por un lado, en relación a la deidad, Él es la imagen visible del Dios invisible. No es tan solo la manifestación suprema de la naturaleza divina, Él contiene toda la deidad, en Él residen todos los poderes y atributos divinos. A diferencia de la doctrina gnóstica, Pablo afirma que la plenitud, ¿sí?, el pleroma, habita total y plenamente en Cristo, la palabra de Dios en quien concentra toda luz divina. Y ahora nos tocaría ver cuáles son las implicaciones para nosotros. Pablo subraya que no es necesario recurrir a los ángeles, y es lo que va a continuar diciendo, pero está introduciendo acá, lo que va a continuar en Colosenses, de que no es necesario recurrir a ángeles o a intermediarios en la salvación. Cristo es, en Él estamos completos. Él es el preeminente por sobre todos, ¿sí? Porque de su plenitud tomamos todo, dice Juan 1:16, gracia sobre gracia. Como dice John Owen, la revelación de Cristo en el bendito Evangelio supera sin medida en excelencia, gloria, sabiduría divina y bondad a toda la creación y a su correcta y posible comprensión. Sin este conocimiento, o sea, sin conocer la preeminencia de Cristo, sin verlo a Cristo como Él es, ¿sí?, la mente humana permanece envuelta en tinieblas y confusión. Esta revelación exige la más grande exigencia de nuestros pensamientos, la más excelente de nuestras meditaciones y la suma diligencia de nuestra parte. Y continúa diciendo, porque si nuestra felicidad y gloria radican en vivir donde Él vive y contemplar su gloria, ¿qué mejor preparación para esto sino la previa y constante contemplación de la gloria tal como ha sido revelada en el Evangelio y luego ser transformados a esa misma gloria? ¿Qué mejor para nosotros, dice este autor, meditar en la gloria del Evangelio, meditar en Cristo, en su persona, en su obra, para poder comenzar ya a deleitarnos y ser transformados? No a futuro, ahora. Si nuestra existencia, si nuestra felicidad y gloria radica en vivir donde Él y contemplar su gloria, ¿qué mejor que empezar a contemplarlo ahora? Entonces, Cristo, resumiendo, es preeminente, Él es el más excelente, Él es el supremo, Él es superior a todas las cosas, Él tiene una posición suprema. Y a mí lo que me sorprende es que, por un lado, vemos que Jesús es el Creador. Él no es un ángel, Él no es un profeta, Él no es una mera emanación de Dios, Él es Dios mismo, Él es el Creador. Pero aquel que creó todas las cosas, lo más impactante es que Él se hizo carne, como nosotros, para redimirnos. Es impactante lo que es la creación. Es impactante contemplar, el entender que no llegamos a ver dónde termina la creación, y es tan grande, pero el Dios que creó todo se hizo hombre, ¿sí? En su Hijo, en el Verbo. Cuando vemos Génesis, dice que estaba Dios y el Espíritu de Dios se movía, y Dios dijo y se hizo ese Verbo, la sabiduría de Dios por medio del cual Dios hizo todas las cosas. La palabra de Dios, su sabiduría, se hizo carne. Y Él vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir. Y que no podemos vivir, no podemos cumplir a la perfección la ley de Dios. Nosotros ya transgredimos la ley, merecemos el castigo, pero Cristo vino y Él cumplió, Él se sometió a la ley. Él, estando como juez, Él vino y Él se sometió y se puso debajo de la ley para llevar la maldición que cayó sobre nosotros. Nosotros rompimos la ley y la ley demandaba maldición sobre nosotros. Ahora Cristo vino y se puso bajo la ley y Él cumplió a la perfección la ley y Él llevó en su cuerpo nuestras culpas y Él murió en nuestro lugar. Él sufrió la ira de Dios
en intensidad, Él experimentó toda la ira y resucitó al tercer día para poder declararnos justos. Eso es, la preeminencia de Cristo nos muestra la importancia o la suficiencia de Él como Salvador. Él, como decíamos anteriormente, es mucho más importante que toda la creación. Tenemos a Cristo y tenemos toda la creación. Todo lo que nosotros vemos, lo invisible y visible, todas las criaturas, todo fue creado por Él y para Él, como dice Colosenses, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho si no fuera por Él, como dice Juan, pero Él es más importante, por lo tanto, el valor de su sacrificio es infinito. El valor del sacrificio de Cristo es infinito para salvarnos. Él se ofreció por nuestra redención. Y si tratamos de explicar qué vio Dios, nosotros no vio nada. No tenemos nada para ofrecerle. Pero Dios quiso manifestarse en su Hijo, en Cristo. Él muestra su bondad. Y no creas, como venimos viendo, que por experimentar cierta bondad de Dios, por experimentar cierto placer al comer o al experimentar ciertos placeres lejos de Dios, pienses que eternamente no va a ser tan malo estar lejos de Dios. Dios es la fuente de toda bondad. Todo lo bueno que los hombres puedan, a pesar de su rebeldía, puedan estar disfrutando es por la bondad de Dios. Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Él retarda su ira, pero algún día esa bondad de Dios se va a apartar para siempre. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes apartados eternamente del único ser bueno. Por lo tanto, esta verdad de que Cristo es preeminente tiene que movernos a adorarlo con todo nuestro ser, a confiar en la suficiencia de su salvación y a vivir como miembros activos de su cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza, Él es nuestro amo, nuestro soberano, Él es el rey, Él es el preeminente, Él es digno. Si a veces no sabes si es suficiente valor esforzarte por las cosas que agradan a Dios. Si a veces no sabes si es suficiente esforzarte por demostrar amor a un hermano o por perdonar, recordad que Cristo es digno. Él es digno de recibir toda adoración, Él es digno. Cada creyente, al contemplar la grandeza de Cristo en la creación, tiene que encontrar paz, propósito y seguirle. Y acá unas preguntas finales. ¿En qué áreas de tu vida estás relegando a Cristo a un lugar secundario? ¿En qué lugar de tu vida vos lo estás poniendo a Cristo como segundo? ¿Qué te impide reconocer esa supremacía de Cristo en todas las cosas? ¿Por qué es importante que Jesús es el creador y no una criatura más? ¿Por qué es importante que lo creas? ¿Cómo afecta tu fe como Salvador y como Señor? ¿Cómo experimentás la preeminencia de Cristo en cada área de tu vida, en cada día de tu vida? ¿Cómo has experimentado hoy la preeminencia de Cristo? ¿Hay áreas donde reconoces que Él no es el centro? ¿Hay algún área, medita por un momento si hay algún área en tu vida que Él no es preeminente? Él no es el centro, Él no gobierna esa área de tu vida o nos lo estás entregando. ¿En qué aspectos prácticos de tu vida puedes someterte más a ese Señor, a ese Rey? Oramos. Dios Padre, gracias te doy por Cristo, nuestro Señor, nuestro amo, nuestro soberano, por medio del cual tenemos paz, tenemos